Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El presidente Daniel Noboa confirmó que la Comandancia General de la Policía se trasladará temporalmente a la ciudad de Manta, donde el fin de semana fue asesinado el legislador alterno Cristian Nieto. ¿Esta medida ha funcionado anteriormente? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Juan Carlos Rueda, excomandante de policía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Un gusto. Gracias por la invitación. Esta, como decía yo, no es la primera vez que se utiliza esta táctica, digamos. Recordemos que la comandancia se había trasladado a Guayaquil anteriormente por los altos índices de violencia que se presentaban en la zona 8. Sin embargo, el día de hoy sigue siendo una de las zonas más violentas del país. ¿Cuál es la diferencia de trasladar a la comandancia a una zona de conflicto que el trabajo se hace en una organización desde la capital? ¿Cuál es la diferencia que se la haga desde la capital, donde siempre se la ha hecho, a que se vaya al punto donde justamente se está generando la delincuencia? Mire, yo creo que esta es una decisión potente porque moviliza los recursos institucionales, las instituciones de la fuerza pública, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional son instituciones jerarquizadas, y les da un mensaje poderoso a los miembros de las planas mayores, de los estados mayores y al propio personal que está involucrado en la gestión operativa, tanto en la gestión preventiva cuanto en la gestión de investigación y sobre todo a los órganos de inteligencia. Y yo creo que estas medidas deben mantenerse hasta tener el control del territorio. Si efectivamente esta es una guerra que se ha declarado a los grupos terroristas, a estos grupos asociados con el crimen organizado, al narcotráfico, tenemos que retomar el territorio, y las instituciones, si bien son solamente una parte de la decisión o de las acciones que puede encaminarse desde el ámbito institucional, porque en esta lucha debe estar involucrada toda la sociedad, todos los actores políticos, los actores sociales, los actores institucionales y desde luego la justicia, la fiscalía, y establecer un puesto de mando en territorio donde están los problemas y que estén los principales responsables. Tanto Sin embargo, de la Juan Carlos, comandancia general. ¿no existe ya en cada una de las zonas del país una comandancia local propia? Sí, desde luego. Pero le repito, Gisela, la presencia de un comandante general o del jefe del comando conjunto, los comandantes de fuerza, estableciendo puestos de mando, efectivamente, donde necesitan retomar la presencia del Estado que se caracteriza por el monopolio de la violencia legítima, y tomar acciones en ese escenario les da, como le digo, un mensaje potente tanto a la ciudadanía cuanto a los actores internos, a todos los miembros de estas instituciones, porque están, si se quiere, obligados por las presencias de sus más altas jerarquías, y además se sienten respaldados. Pero esta presencia no solo debe estar constituida por la presencia de los comandos, de las fuerzas y los comandos de la policía, pero también debería ahí hacerse las reuniones del COSEPE para integrar todo el esfuerzo institucional. Pero a ver, porque esta no es una lucha solamente del Ejecutivo o solamente de las instituciones de la fuerza pública. Es una lucha de la justicia, es una lucha... Sí, dígame. Déjeme preguntarle. Focalizar, como usted dice que es bueno, la presencia de las fuerzas del orden, ¿ha demostrado en algún caso, en algún territorio del país, que la violencia se reduce de manera permanente? Porque sí, han bajado los índices, pero apenas se van, vuelve a dispararse, ¿no? Y no solo cuando la presencia de los policías y militares están ahí, sino después se van y vuelve la violencia. Por eso es que el problema de la inseguridad, el problema del abandono de las instituciones, el problema del relajamiento de la justicia penal con sus notas de corrupción
también que hemos podido palpar por las evidencias, porque ya no son solamente suposiciones, sino evidencias de que así sucede, no se van a corregir precisamente solo con la actuación de Fuerzas Armadas y de Policía. Esto lo que nos está indicando es que la Policía y las Fuerzas Armadas son instituciones importantes, pero tiene que movilizarse el país entero. Sí, pero lo que yo quiero decir respecto a esta focalización, digamos, del trabajo de la fuerza pública en Manta, de sus autoridades y también de los policías y militares que van a estar en las calles con mayor presencia, digamos, en Manta, y desde ahí se van a tomar las decisiones para contrarrestar la delincuencia. Lo que quise decir es que si una vez que estas comandancias que están ahora, que ha dicho el presidente que deben estar en Manta, salgan de esta ciudad, ¿existe algún tipo de garantía para que los resultados se mantengan? ¿Es posible? Mire, Gisela, si es que las acciones políticas, las acciones institucionales, si se le da recursos tanto jurídicos como logísticos, financieros, si se le da el respaldo político al sistema que está luchando, que está enfrentando en la primera línea, y esto se mantiene en el tiempo, esto no es cuestión de una resolución pronta, inmediata, es una resolución de largo aliento. Por eso son problemas estructurales, por eso esta descomposición que se ha venido fraguando a lo largo de más de una década no se puede resolver de la noche a la mañana y no le podemos pedir al Ejecutivo milagro. Tenemos que actuar en un proceso permanente, complejo. Usted ha visto los casos de reciente éxito y la comunidad internacional así los está apreciando en el caso de El Salvador, o en casos que están allende de nuestras fronteras, como por ejemplo en Singapur, donde las acciones tanto de la justicia, tanto del sistema institucional de la fuerza pública, todas las instituciones del sistema penal y las instituciones del sistema político yo le doy un ejemplo más cercano. Han convergido. Yo le doy un ejemplo más cercano, el de Esmeraldas, por ejemplo, que se mostraba con mucho éxito el Plan Fénix, que había reducido las muertes violentas en zonas como esta, una de las más peligrosas del país, Esmeraldas, que el año anterior incluso presentaba uno de los más altos índices de asesinatos en el país. Sin embargo, se focalizó ahí la presencia pública de la seguridad, militares y policías, y ahora el problema se trasladó a Manabí. Entonces, el Estado simplemente no tiene el suficiente número de recursos para atender la emergencia de seguridad en su totalidad, sin descuidar un lugar para centrar sus objetivos en otro, como lo está haciendo en Manta. Mire, Gisela, usted es una mujer muy inteligente y su análisis es el apropiado, es el correcto. Por lo tanto, en ese mismo análisis debería convocar a todos los actores políticos, institucionales, para que entiendan de una buena vez que no es cuestión de apagar incendios, sino de mantener un esquema estructural que esté basado en un aparato jurídico institucional, con leyes penales, con leyes de inteligencia criminal, con nombre y apellido, inteligencia criminal, que vayan a atacar aquellas organizaciones terroristas que atentan contra la seguridad y la democracia del país, pero también esta inteligencia criminal que vaya a defender o a precautelar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad ciudadana. Tenemos que fortalecer estos elementos, estas patas de la mesa que requiere una decisión política y una inversión fuerte. Déjeme ver si es que obviamente entiendo lo que que conozca esto, pero tiene que ser desarrollado como una estrategia estructural, como una estrategia compleja. No es cuestión ¿Usted cree, de que entonces, hoy tomamos para resumir, acción y mañana dejamos este incendio ligeramente con algunas llamas que luego se convierten nuevamente en otro incendio y quizás peor porque ya se desacredita la acción institucional. Tenemos que actuar con recursos de todos los órdenes. Para resumir lo que usted me ha dicho, entonces entiendo que usted comprende con su experiencia que esta decisión de focalizar el trabajo, las operaciones, incluso las decisiones en Manta, en territorio, es buena, pero solo si es que detrás viene también la decisión de que apoye la justicia y que apoyen otros sectores. Desde luego.
el apoyo de la justicia es importante, la fiscalía es importante, el apoyo político es importante, el COSEPE tiene que estar ahí al frente. Estamos en un estado de guerra interna, de conflicto interno, y el COSEPE debería ser una organización que está reunida permanentemente para afrontar desde su ámbito de responsabilidad las problemáticas que está enfrentando el país, porque esta es una problemática nacional. Y deben haber los recursos logísticos, deben haber los recursos jurídico-institucionales, debe haber, como le dije, una ley de inteligencia criminal que le permita al Estado ofrecer respuestas. Y si es que tenemos que cambiar el modelo, este modelo garantista, que lo único que ha servido es para darle garantías precisamente a aquellos que irrumpen los valores de la sociedad, tenemos que cambiarlo. No podemos sujetarnos a los mismos esquemas institucionales que nos plantean los derechos humanos, que solamente están pendientes y vigilantes de que se cumplan las garantías para los criminales, cuando hay una población entera que está en riesgo y que está sufriendo los embates del crimen y del terrorismo y de todas las acciones combinadas, inclusive con operadores políticos que han generado una estructura que está compitiendo con el Estado. El problema es de tal dimensión, tanto en lo social, en lo político, inclusive en lo económico, que estas fuerzas del lado oscuro de la sociedad están compitiendo contra el Estado, contra la democracia, contra la ciudadanía. Y el análisis que usted hace, que no necesariamente requiere de mi intervención, porque usted es una persona absolutamente coherente, está dándose cuenta de que las medidas que se están adoptando son buenas, pero no son suficientes. Necesitamos integrar la voluntad del país para que se ataque el problema, un problema complejo, un problema estructural, un problema que requiere la participación de todos. Difícil, como usted lo ha dicho, con una economía quebrada en nuestro país, un gobierno con un tremendo déficit y una industria delictiva del narcotráfico y el terrorismo tan poderosa y con tanto dinero, la lucha es bien difícil. Pero le agradezco muchísimo. Es difícil, pero no imposible, y tenemos que tener la voluntad de vencerlos. Le agradezco mucho. Los valores positivos de la sociedad ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano, tienen que prevalecer. Y prevalecer la seguridad, la democracia, es un mandato ético, es un mandato que nos consolida como nación, y allá tenemos que apuntar todos. Con eso me quedo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gisela, un gusto haber estado en su programa. Le agradecemos a Juan Carlos Rueda, excomandante de la Policía Nacional. Notimundo a la carta.